eterna tiene un propósito y que, por tanto, da respuesta a uno de los grandes interrogantes que el hombre se hace, como ¿hacia dónde vamos? Todos vamos hacia Dios. Él es la vida eterna. Unos estarán en una posición de eternidad con Él y otros estarán en otra posición de eternidad también con Él, pero con relación a su justicia. Unos con relación a su gracia, a su favor, y otros con relación a su justicia y a su santidad. Todos vamos a ir a Dios en la eternidad. Unos terminarán en un lugar donde van a ser partícipes de la justicia y la ira de Dios. Y otros estarán en un lugar donde van a ser partícipes de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios. Esa es la vida eterna. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha Él enviado. Y lo hacemos, nosotros lo hemos venido haciendo a través de un estudio muy general de los atributos de Dios. Hemos venido estudiando ya una cantidad de atributos sobre Dios y pudiésemos ampliar, como hemos reiterado en otros momentos, con mayor detalles estos aspectos que hemos estudiado. Solo estamos dando como un repaso en términos generales. Y que a pesar de ser un repaso, hoy es olvidado y desechado por la contemporaneidad del cristianismo, llamémoslo ese cristianismo entre comillas, si pudiéramos considerarlo tal, porque no puede considerarse sin un conocimiento de Dios. Desafortunadamente, esto es uno de los temas alejados hoy de los púlpitos dominicales en la actualidad. Muy bien, hemos venido hablando sobre el último atributo de Dios con relación a su amor. Y hoy estaremos hablando o retomando un atributo que tiene que ver con el anterior al que habíamos visto, que estábamos hablando sobre la ira de Dios, tocamos el amor de Dios, y hoy vamos a hablar sobre la justicia de Dios. Volvemos y retomamos otro aspecto bastante importante sobre Dios, que es la justicia, su justicia. Vamos a conservar la misma estructura, vamos a hablar sobre su definición, algunas características y de repente algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. Consultemos primero entonces el término justicia desde una perspectiva secular. El diccionario de la Real Academia Española dice sobre justicia que es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Es un término que incluso hoy, cuando vemos que hay un comportamiento equivocado o un comportamiento que, digámoslo así, transgrede en algunos términos algunos aspectos de la dignidad humana o incluso de un ser humano, de un ser natural como un animal o partes de la naturaleza, decimos que pedimos justicia para que haya una corrección. Entonces, hablamos de una moralidad que nos va a invitar a vivir con honestidad. Otro aspecto que utiliza esta situación que define la justicia, habla sobre un derecho, una razón, habla de la equidad. Otro aspecto habla de conjunto de todas las virtudes, como algo justo. Cuando decimos esa persona es justa, como que tiene virtudes, puede ser esa otra situación que deriva del término justicia. Y otro aspecto es aquello que debe hacerse según derecho o razón, y ahí es donde viene la expresión, pido justicia, pedimos justicia. Bueno, hablamos de algo que tiene que ver en sinónimo con la palabra rectitud, con la palabra que es algo correcto, algo que es derecho, es hallado en rectitud. Desde una perspectiva un poco
hacia la orilla teológica y con referencia hacia Dios, este término justicia obviamente hace hincapié a esa rectitud de Dios y es como decir que es la expresión natural de su santidad. Es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, si Dios es santo, si Dios es puro, quiere decir que en su pureza Él se opone a todo pecado. Y esta oposición, ¿cómo se demuestra? Cómo Él trata a sus criaturas. Y viene entonces el concepto justicia de Dios. Cuando leemos que Dios es recto, que Dios es justo, se nos está asegurando que todas las acciones de Dios, todas, están en completo acuerdo con su naturaleza de santidad. Y vuelve y sale una vez más en esta escena cómo la simplicidad de Dios debe ser siempre tenida en cuenta. Ya hablábamos del primer momento de estudio de esta serie sobre la simplicidad de Dios, hablando de que todos los atributos de Dios están unidos, están allí siempre uno con el otro, están involucrados y hacen parte de la misma esencia de Dios. Aquí vemos también que tiene que ver con su santidad. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 3, versos del 21 al 23, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En algún momento había yo manifestado que la gloria de Dios está involucrada en su justicia. Y que vemos que la palabra de Dios así lo contiene. Todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos han actuado en injusticia, en contravía de lo que es la justicia de Dios. Y entonces hay una intervención por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque si no es así, no hay ni uno que sea hallado justo delante de Dios. Ni uno. Solo por Cristo. Entonces a través de Cristo, dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Él fue el sacrificio. La propiciación es el sacrificio, el derramamiento de la sangre que detiene la ira de Dios y que satisface su justicia. Él es la propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vemos que no hay una actividad de indulgencia, sino que hay un pago para que la justicia de Dios sea satisfecha. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, vemos acá el fracaso rotundo del hombre porque no puede alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Es imposible. Solo Cristo, a través de su sacrificio, el justo puede justificar. El justo puede justificar. Eso para introducir la palabra justicia que vemos allí reflejada. Justicia, justifica, justo, justificado. Y viene de esta palabra en su etimología que está utilizando aquí Pablo, griega, es la palabra dikaioisune, que habla de equidad, de un carácter o acto en términos de justicia. Y ahí derivan las otras palabras que vemos en esa escritura
relatada o señalada por Pablo. Dicaio, o sea, habla de mostrar, considerar como justo o inocente, como justo o inocente. Entonces vemos allí cómo se refiere esta palabra en términos de inocencia, de declarar justo, de mostrar justo a alguien. Volviendo entonces a esta definición con relación a Dios, debemos considerar que Dios no se define con el término de justo, sino que más bien el término de justo es definido por Dios. Es decir, Dios es la definición de justicia. Dios simplemente no está como anclado a él un adjetivo. Dios es justo, simplemente, sino que el término, ese adjetivo de justo, deriva de Dios mismo. Es determinado por Dios. Es decir, Él no es medido por ningún estándar de justicia. Dios mismo es quien establece el estándar de justicia. Es importante tener esto claro. O sea, Dios no es medido por el estándar de justicia. Dios es la justicia. Él establece el estándar de lo que es justo y de lo que es injusto. En ese sentido, debemos también aseverar que Dios siempre, siempre, en todas sus acciones va a actuar de manera justa. Y es en todas sus acciones. Aunque para nosotros esas acciones sean en algunos momentos malas. Todas las acciones de Dios son justas. Cada uno de sus actos están en consecuencia con su carácter, tienen coherencia con su carácter. Y Dios es divinamente consecuente. La justicia de Dios es evidente en la forma en que Él actúa con relación a su carácter. Y eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque Dios es justo y actúa con justa razón siempre. En cualquier situación que nosotros veamos, así nos parezca mala para nosotros a veces, porque en las buenas decimos, ay, qué justo eres, Dios, en las buenas. Y cuando estamos en las malas, sí, porque a mí. Pero no decimos que Dios es justo. Y ahí el accionar de Dios, porque recuerden que Dios está en el control de todo, sin ser autor del mal, Dios está en control de absolutamente todas las cosas y Él es justo y está actuando con justicia. Vamos a ver algunas características que nos van a ayudar a tener claridad sobre esta doctrina de la justicia de Dios. Y en primer lugar, vemos cómo se introduce en el Antiguo Testamento este concepto de justicia con relación a una historia bastante conocida, incluso desde la perspectiva secular, sobre Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos entonces en estos primeros capítulos del Génesis cómo es introducida en la Biblia el término justicia de Dios. Y es importante tener esto en cuenta porque este atributo de la justicia de Dios es el fundamento, es la base del ruego, de la súplica que Abraham hace a Dios por Sodoma y Gomorra, porque Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y la base de esa intercesión de él es la justicia de Dios. Vamos a mirarlo. Y aquí tengo el texto para que ganemos terreno. Génesis capítulo 18, versos del 23 al 25, dice la escritura. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Cuidado. ¿Qué dijo? Abraham empieza a hacer un paralelo. Va a haber una destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, ¿destruirás al justo y al impío? Entonces dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Mire, empieza el término justicia. Justo, recto, que está esforzándose por hacer lo bueno. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío.
nunca tal hagas. Vaya, Abraham está bien inspirado ahí, dando una recomendación a Dios. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, a los justos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, porque ya él empieza a ver, no hay 50. Bueno, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40, porque 45 tampoco había. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30, porque ya no le bajaba 5, ya le bajó 10, porque no había ni 40. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, estamos hablando de que esto es como una situación, algunos la denominan como una situación antropomórfica, es decir, que estamos como en una conversación, dándole una idea a Dios de un humano, que estamos en un diálogo. Abraham está entrando como en un diálogo de justicia, tratando de velar por ese pueblo que va a ser destruido. Y cada momento que él está terminando de exponer un número, es como si en el relato él se fuera allá a la ciudad, mira, ay, no hay 30, entonces él vuelve y dice: bueno, sí, ahí viene la expresión, y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, porque 30 no había. Y responde Dios: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Entonces ahí pausa, es como para que tengamos un poco ahí nuestro relato en la mente. Es como si Abraham fuera a buscar esos 20. No los encuentra, entonces viene Abraham. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Y dice: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No habían 10. No habían ni 5. Por eso ya no vuelve Abraham a insistir. Entonces aquí vemos cómo Dios es descrito en términos humanos. Hablamos de una como idea antropomórfica, algunos la denominan así, como alguien que ha oído el clamor contra Sodoma y Gomorra. Porque hay una conversación con Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Y también por la escritura comprendemos que a Dios ha llegado un clamor de estas ciudades. ¿Cómo así que un clamor? Y el Nuevo Testamento, que damos gracias a Dios porque nosotros hoy tenemos todo este panorama completo, nos da claridad sobre esto. Sí había un clamor desde Sodoma y Gomorra. Dice Pedro: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y mire lo que dice Pedro, y ahí tenemos la claridad de que había un clamor desde esas ciudades. Dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y esa expresión de afligía su alma es una expresión de clamor por justicia, clamor a Dios por justicia. El justo Lot, que así lo denomina la palabra de Dios. Entonces, si vemos que había un clamor desde esas ciudades, alguien estaba clamando, uno solo, Lot. Y ese uno solo fue precisamente librado. Entonces, en la terminología judicial de nuestros días, Dios no desea actuar solo sobre la base de lo que se decía. Y esto es importante considerarlo, cómo Dios nos muestra su justicia a un nivel tan detallado. ¿En qué sentido? Que Dios hubiera determinado destruir a Sodoma y Gomorra porque ya la aflicción de Lot
estaba manifestando que su alma todos los días vivía con dolor, con tristeza a causa de la maldad de estas ciudades. Entonces ese clamor era ya suficiente para el accionar de Dios. Sin embargo, Dios nos da una muestra de su justicia cuando vemos la intención de ir a esas ciudades. Dios determina ir a esas ciudades. Recuerden que hay 3 personajes que van a Sodoma y Gomorra. No lo vamos a leer, lo dejo para que usted lo mire en su lectura de Génesis. Hay 3 personajes que van. Y 2 terminan en ese escenario y hay uno que se queda hablando con Abraham. Dice que es Jehová. Ese es un tema para que lo tengan en cuenta. Es más, cuando ellos vienen, Abraham sale y se postra, que es otro aspecto, y no se postra ante los 2, se postra ante uno de ellos, que es Jehová. Es una manifestación, por decirlo así, de Dios mismo, de Dios mismo. Entonces, vemos allí la intención. Aunque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios no necesita ir a comprobar esa realidad, a ver si realmente esas ciudades son perversas. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros sepamos que Él actúa justamente y Él determina ir personalmente a esas ciudades, conocer de primera mano esas ciudades para actuar con plena justicia y determina entonces toda su maldad. Si Dios iba a actuar justamente, simplemente lo estaba haciendo consecuentemente con su carácter y determina incluso involucrar a Abraham y que también en consecuencia de su justicia Abraham le había dado una promesa de su linaje. Entonces ahora también comenzamos a hilar y a entender por qué Lot es considerado justo. Lot es ¿quién? Familiar de Abraham. ¿Estamos? Y Dios le da una promesa a Abraham. ¿Y a quién termina salvando Dios de Sodoma y Gomorra? Al linaje de Abraham. Y considera incluso como justo a Lot. No por la justicia misma de Lot, sino que ya entendemos que en Abraham y en Abraham dice que mayor a él es Cristo y todo hila a la justicia finalmente de Cristo. Parece de alguna manera interesante que Dios sabía qué iba a hacer incluso antes de la intercesión de Abraham. Dios sabía qué iba a hacer con esas ciudades. Lo que se proponía realmente hacer era lo justo, lo recto. Y quería que Abraham tomara parte de eso. El propósito de Dios, de haber llamado a Abraham y de haber hecho ese pacto con él, lo vemos escrito en los versículos anteriores, los versículos descritos de este relato. Entonces vemos en el libro de Génesis que ese propósito de Dios de llamar a Abraham y a su descendencia era formar un pueblo cuya característica cuál fuera, la rectitud y la justicia. Digámoslo así, el propósito que Dios ha mostrado al separar ese linaje de Abraham para él es tener un pueblo que va a actuar justamente dentro de todos los pueblos de la tierra, un justo pueblo, un pueblo que él determina ser santo como él es santo. Por lo tanto, justo, por lo tanto, recto. Dios no solo se mostró a sí mismo recto y justo, también trabajó en la vida de Abraham para demostrar que él era un hombre que amaba la justicia, que amaba la rectitud. Entonces aquí vamos a mirar cómo esa justicia de Dios en el Antiguo Testamento se va revelando a través de este pueblo Israel. Dios revela su rectitud dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de Israel, a través de este pueblo, este hijo nacional antiguo testamentario que es Israel. Y allí vamos a ver la rectitud de Dios como
se observa en toda la relación que él tiene con esta nación a lo largo de la historia bíblica y de diferentes maneras. Deuteronomio capítulo 4, versos del 5 al 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, hablando Moisés al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, escuchen esto, ¿cómo van a decir de ese pueblo? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Este calificativo para el pueblo de Dios, si lo traemos en ese principio antiguo testamentario a nuestro día, debería ser una etiqueta para el pueblo de Dios. Hago un paréntesis, deberían de considerar a la iglesia como, ciertamente ese pueblo es sabio y entendido. En este momento la iglesia tiene esa etiqueta. Si vemos y hacemos un análisis, tenemos que decir que hay vergüenza, al contrario de sabiduría, que nos ven es de otra forma. Entonces, la idea, la intención es que al poner esos mandamientos en acción, al guardarlos, ese pueblo iba a ser considerado sabio, entendido y por lo tanto grande. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y justos juicios, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? O sea, Dios le está dando unas leyes, unas líneas para que sea un pueblo justo. Entonces vemos allí cómo Dios está revelando su rectitud, su justicia, instruyendo a todos los hombres de este pueblo en su palabra. Por eso encontramos que el Salmo dice, Salmo 25, versículo 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores del camino. Entonces, a menudo, esta instrucción fue dada una y otra vez mediante estos sacerdotes levitas, a través de los profetas como Moisés, que Él es bueno, que Él es recto y que Él enseñará incluso a los pecadores cuál es el camino. También Dios revela esa rectitud y esa justicia cumpliendo sus promesas. La justicia de Dios da muestras significativas de ella misma a través de su fidelidad. Cuando Él cumple lo que ofrece y cuando cumple sus promesas. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, y mire cómo añade el escritor. ¿Por qué? Eres justo. Entonces, cuando Dios cumple su palabra, también hay una referencia a su justicia. Sigue añadiendo el Antiguo Testamento cómo revela Dios su rectitud, su justicia, y sin duda que tiene que ver como cuando Él juzga a los enemigos de Israel. Hasta los enemigos de Dios terminan por reconocer su justicia. Entonces vemos también en el Antiguo Testamento Dios cómo revela su rectitud, su justicia, juzgando a los enemigos de Israel. Una primera escena que tenemos de esta defensa es el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Y miren lo que dice el faraón. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. De todas maneras, dice la escritura que
Dios seguía endureciendo su corazón para mostrar su gloria. Porque después de esto, Faraón seguía insistiendo en no dejar salir al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, aún reconocerán la justicia de Dios. Dice el Salmo, capítulo 96, versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es decir, que aún los enemigos del pueblo de Dios van a reconocer la justicia de Dios. Van a reconocer que Dios es justo. Y no solamente vemos allí cómo se nos puede dar esa claridad de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, sino que además vemos cómo se revela esa rectitud de Dios cuando incluso la nación de Israel, debido a su pecado, debido a su desobediencia, es juzgada por Dios. Es entrada en justicia. Y cabe señalar, por lo tanto, Dios es justo, Él es la justicia en sí mismo, y su casa es la primera en entrar en justicia. Es su pueblo el primero en ser hallado en la justicia de Dios, como le pasaba al pueblo de Israel. Dice la Escritura en Jeremías, capítulo 21, versos del 6 al 7, hablando de su pueblo, cómo utilizaba Dios a otras naciones impías para hacer justicia, para corregir, para entrar en rectitud a su pueblo desobediente. Dice, heriré a los habitantes de esta ciudad, los hombres y las bestias morirán de una gran peste. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mira si estamos viendo acá, que es lo que al inicio citábamos, que Dios siempre es justo, siempre actúa con justicia, aunque esas acciones muchas veces no sean agradables para nosotros. En la desobediencia de Israel, mire qué tal esto, Dios determina que mueran de una gran peste muchas personas, dice hombres, bestias, pero aparte de eso, los que sobrevivan de esa peste, los voy a entregar en manos de Nabucodonosor. O sea, los voy a entregar en esclavitud. Van a estar esclavos en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá piedad de ellos, ni mostrará por ellos compasión. Y está Dios actuando en justicia. Obviamente hay que ver qué antecede a esto. A un pueblo de Israel endurecido, a un pueblo de Israel que es clasificado como duros de corazón, duros de cerviz. Realmente es un pueblo bastante desobediente que es entregado en consecuencia de esa desobediencia en pestilencia, en destrucción y además en cautiverio. En cautiverio. Vemos finalmente este pueblo de Israel nacional como es desechado completamente en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo nos entrega esa situación. Sin duda que en el Antiguo Testamento también encontramos que Dios revela su rectitud, su justicia a través de su ira. Dice la Escritura, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vaya, Jehová prueba al justo, lo prueba, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, a ambos están pasando por situaciones complejas, porque cuando dice que prueba al justo, una prueba también tiene su complejidad, tiene sus circunstancias difíciles.
La diferencia es que al justo lo está probando, al impío lo va a destruir, porque al impío lo aborrece. Al impío lo aborrece, dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y ahí hemos dado claridad que es falso esa expresión que dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Mira, a los dos los aborrece. Y el texto que también hemos visto que también aclara esa situación. Dios es juez justo, hablando de justicia, y Dios está airado contra el impío todos los días. Porque la justicia es la expresión de su santidad. Dios es santo, Dios es puro, y por lo tanto va a actuar en justicia. Entonces, también vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios revela su rectitud, su justicia, a través de este otro atributo que es su ira, su ira. Además, Dios revela su rectitud en la protección entregada a los pobres y a los afligidos. También Dios revela su justicia en esa protección que muestra a los pobres y a los afligidos. Dice el Salmo 140, versículo 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Hablando de ese actuar de Dios en justicia. Y vamos hacia esa parte que es inclinada de una manera positiva, porque Dios revela también su rectitud y su justicia cuando muestra su misericordia y muestra su compasión. Dice la Escritura, clemente es Jehová, y mire cómo le añade, él es misericordioso y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces, está anclado a su misericordia, está anclado a su clemencia el hecho de que Dios es justo. Él es clemente y Él es justo. Por lo tanto, es misericordioso. Dice Isaías, capítulo 30, versículo 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Y mire cómo ancla la misericordia que hemos hablado en otro momento, la compasión de Dios, la piedad de Dios. Dice, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Por qué? Porque Él es justo y siempre va a actuar en justicia. Sin duda que la rectitud, la justicia de Dios no son un asunto relevante, un asunto menor, secundario, sino de vital importancia. Es el principio que debe guiar a su pueblo. Cuando los profetas del Antiguo Testamento intentaban resumir la esencia de la enseñanza antiguotestamentaria con relación a la conducta del hombre, concluían siempre en que los hombres deberían practicar justicia, practicar rectitud. Ese era el corazón de la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál era? La justicia, la rectitud. Entonces, debemos considerar que en el Nuevo Testamento, ya pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, también este concepto de la justicia de Dios se convertiría en el corazón de la discusión, y que por eso lo vemos, es en momentos controversiales entre Cristo y los fariseos de su época. ¿Cuál sigue siendo el centro de la ley? La justicia de Dios. Cristo se iba a encontrar con esto. Lo que pasa es que se iba a encontrar con una justicia desdibujada, una justicia equivocada. Porque él comienza a contrastar la interpretación de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la justicia contra las nuevas formas que pretendían tener estas líneas
rabínicas, nuevotestamentarias, con relación a la justicia. No es que Cristo le esté dando una nueva interpretación a la ley, sino que quiere establecer la comprensión correcta de lo que es la justicia, de lo que realmente se enseñaba en la Escritura. Y por eso vemos que comienza a expresar, oíste que fue dicho, para entregarle esa tradición a ciertos aspectos, lamentablemente, que se fueron trasladando en ese voz a voz que estaba determinado en los judíos, generando unas posturas incorrectas con relación a la interpretación correcta de la ley. Porque él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y establece la corrección de lo que es el deber ser. Por eso dice, por tanto yo os digo que si vuestra justicia, y mire, empieza a hablar sobre el mismo término que estamos tratando, que es la justicia. Y dice, por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que los escribas y los fariseos de esa época determinaban el concepto de justicia según lo que a ellos les parecía. Es más, ellos creían que entre todos los hombres, ellos eran los más justos. ¿Y qué tal Cristo cómo impacta con esto? Y dice, si su justicia no es mayor a la de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Esta expresión es fuerte porque está diciendo, pero si nos está hablando de estos personajes que son los justos, estamos perdidos, porque nosotros no tenemos la justicia de ellos. Eso es lo que él está diciendo. Si ustedes no tienen esa justicia más que ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y entonces él está tratando de dar la aclaración pertinente sobre el término justicia. Nadie era lo suficientemente justo para llegar al cielo. Y aquí es un golpe fuerte para aquellos que se creen santos en ese momento, que pensaban que ya tenían sus sillas preparadas en el reino. Y está claro que estos escribas y estos fariseos no eran capaces de mostrar justicia por sí mismos. Nadie podría realmente mostrar justicia por sí mismo, ni nadie puede. El estándar de la justicia de la ley que se presenta es mayor que la de los escribas y los fariseos. Y eso que ellos se creían los más justos. Entonces Jesús impacta a su audiencia al decir que esos que aparentemente son rectos no entrarían en el reino de los cielos con esa rectitud que mostraban. Porque está diciendo, su justicia, si no es mayor a la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea que ellos no están en el reino de los cielos. Es un impacto fuerte cuando él les dice también que quienes van a entrar en el reino de los cielos, y empieza el Sermón del Monte. Empieza el Sermón del Monte, porque entonces él va a describir el carácter de aquellos que sí están para entrar en el reino de los cielos, y son los bienaventurados, y empieza a decir que esos no eran los fariseos y los escribas, sino los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y empieza a describir en el capítulo 5 de Mateo las características de aquellos que sí están en el reino de Dios y que, por lo tanto, su justicia está por encima de la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Qué hizo allí Cristo? Enseña la justicia verdadera. No es la que el hombre considera como tal en relación a su apariencia externa, porque está lejos del externalismo la justicia que Cristo está describiendo, sino que ¿en qué basa Cristo esta enseñanza correcta sobre la justicia? En el corazón, en el interior, en la parte relacional entre cómo es el carácter de ese personaje que se dice ser de Dios, que deriva sin duda de una relación con Él como gran Mesías Salvador, que es Cristo.
Entonces vemos un accionar descrito en esas bienaventuranzas del carácter del cristiano, del carácter de seguidor de Cristo, quien va a actuar justamente. Y esa es la justicia por encima de la que creían los fariseos y los escribas del momento que tenían. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Mire, de una vez está atacando, por decirlo así, contrarrestando el externalismo de ellos, porque Él les está diciendo, Él conoce su corazón. Él conoce su corazón y por eso cita algo como esto: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, esa forma externa de mostrar que eres justo, si no es honesta, no vale para nada, porque Dios ve tu corazón. De acuerdo con Cristo, esa justicia verdadera, esa rectitud verdadera es diferente a la justicia que planteaban los escribas y los fariseos. Esa justicia falsa de ellos, que realmente es medida por lo que los hombres ven de manera externa. La verdadera justicia es juzgada como tal por el Dios justo, de acuerdo a su palabra. Todos los hombres merecen la muerte. Por eso vemos ese corazón del Nuevo Testamento también dentro de que se había enseñado en el Antiguo Testamento sobre la justicia de Dios. Todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, Dios es justo al condenar a los impíos. Dios es justo allí. Pero también Dios es justo cuando salva a pecadores. Todos hemos fracasado con relación a vivir al estándar de la justicia que Dios ha establecido, todos. Por lo tanto, si Dios condena a todos, es justo, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Cristo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús, Él determinó zarpar a algunos por uno que fue justo, por uno solo, que es Cristo. Es decir, volvemos al centro de toda la cristiandad. Sin Cristo no tenemos nada. No tenemos nada. No hay justicia sin la justicia de Cristo. Dios es justo porque su ira justa ha sido satisfecha. ¿Quién pudo satisfacer esa justicia de Dios? Cristo. Por eso no hay un accionar de indulto en la Biblia. La gracia no es un indulto. El perdón no es simplemente un momento de emoción donde Dios determinó perdonar al malvado y ya, y borrar todos sus pecados. Eso no es así. Alguien tuvo que satisfacer la justicia de Dios. Tenía que ser satisfecha la justicia de Dios. ¿Y quién pudo hacerlo? Solo Cristo en la cruz del Calvario pudo satisfacer la justicia de Dios. Dios no rebaja los cargos contra los hombres, porque Él es justo. Él no ha cambiado el estándar de su rectitud. Dios es justo. Él no ha por eso es el mismo ayer, hoy, siempre. El Dios antiguo testamentario es el mismo de hoy. ¿Qué sucedió entonces? Que Dios vertió su ira, su justicia sobre Cristo en la cruz, sobre su propio Hijo en el Calvario.
En Él cumplió la justicia. Y por eso todos los que creen en Él son justificados. No hay otra manera de ser justificados. Cristo sufrió toda la ira de Dios en lugar del que pecó. Y por eso los que rechazan la bondad de la misericordia en el Calvario, ¿qué deben llevar como consecuencia? La justicia de Dios. Deben pagar el precio de sus pecados, porque si no aceptan la justicia de Cristo, van a recibir la justicia de Dios por sus pecados. De tal manera entonces que la única forma, la única manera que podamos nosotros hallar justificación delante del Dios justo es a través del Señor Jesucristo. Y poder decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos en Cristo, no tenemos paz para con Dios. Estamos en guerra con Dios. Estamos en enemistad con Dios. Y por lo tanto, su ira se va a desatar sobre nosotros. Su justicia se va a entregar porque Él es Dios justo. Si notan, siempre cuando estudiamos el carácter de Dios, vamos a llegar a Cristo, porque no tenemos otra opción, no hay otra opción. El estándar de Dios es muy alto, tan alto, que si no fuese por el sacrificio de la cruz, si no fuese por Jesucristo, no tenemos un ápice de opción delante de Dios. Que se ha romantizado a Dios porque entonces, no, como somos, papito Dios nos ama mucho, eso es completamente equivocado. Dios es justicia y si no estamos unidos a Cristo, no tenemos paz con Él, no estamos en paz con Él, estamos enemistados con Él y seremos destruidos por su ira porque Él es justo. Y tiene que pagarse el precio de nuestra maldad. Si Cristo no la pagó porque no estamos unidos a Él, vamos a pagarla nosotros por la eternidad. Algunas aplicaciones prácticas. Recordemos, Dios no rebaja los cargos contra los hombres. Él no cambió el estándar de justicia. Él no ha cambiado el estándar de justicia. Lo que pasó fue que vertió su ira sobre Cristo. Y solo en Él está el cumplimiento de la justicia. Cristo es la justicia de Dios. Dios derramará su ira sobre los incrédulos porque rechazan la bondad, la misericordia que fue manifestada también en el Calvario. Deben pagar el precio por sus pecados porque no aceptaron el pago que Cristo hizo en el Calvario. Y en eso consiste la gracia. Él pagó el precio. Es correr en arrepentimiento ante Él, creer que Él pagó ese precio, unirse a Él en arrepentimiento. Y si no es así, entonces, bueno, asume las consecuencias de tu maldad. Ahí está. Él es el camino. Él es la única alternativa. Solo Cristo. Y todavía mientras hay vida, hay esperanzas de correr a Cristo, de evaluar nuestras vidas e ir a esa única esperanza. De lo contrario, habrá que pagar la justicia de Dios. Estamos sujetos a pagar sobre esa justicia divina. Es importante aclarar también que Dios no es injusto al salvar al peor de los pecadores y al no elegir para salvación a otros pecadores. Dios no le debe la salvación a nadie y por tanto Él no es injusto por salvar a algunos y no elegir a otros. Dios determinó activarse con algunos y salvarlos
y determinó no hacer nada con otros y dejarlos en su justa condenación. En eso consiste la salvación. Si el pecado es la manifestación de nuestra injusticia y solo podemos ser salvos a través de una justicia que no es nuestra, solo nos resta la justicia de Cristo. No tenemos más opciones. Nuestro pecado es la injusticia y no podemos salvarnos a través de ninguna justicia nuestra, solo a través de la justicia de Cristo. Vamos a orar y tendremos algún espacio para alguna aclaración o algún aporte al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por Cristo, siempre vamos a dar por la eternidad. Solo por Él, todo por Él. Realmente nada somos sin Él. Te damos gracias por la obra de Cristo, por medio de la cual hay salvación. Gracias porque somos humillados. Si en algún momento hemos tenido algún nivel de jactancia por algo que hagamos, realmente no tenemos mérito alguno para ser hallados justos delante de ti. No tenemos mérito alguno para cumplir a cabalidad tu justicia. Solo Cristo y estar unidos a Él puede clasificarnos como justos y como inocentes. Nada más podrá declararnos inocentes delante de ti. Ni nuestras lágrimas, ni nuestras buenas intenciones, ni nuestro esfuerzo, nada. Solo la justicia de Cristo puede hacernos aceptos, inocentes ante tu justicia divina, Padre eterno. Te rogamos que nos ayudes a evaluar nuestros corazones de tal manera que corramos a Cristo en arrepentimiento, si es que hallamos en nuestra vida que no estamos unidos a Él. Y si estamos unidos a Cristo en esta evaluación, como resultado encontrando que sí estamos en esa relación de comunión con Cristo, solo nos queda postrarnos y adorarte por la grande salvación que nos es dada a través de Cristo Jesús y exaltar el nombre de Cristo desde hoy y por la eternidad, por su grande salvación. Ayúdanos en ese nombre glorioso, Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud.